Vamos, 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 vamos. Lo tengo. Vamos. ¿Sí? ¿Ya lo encontraste? Ya busqué en varios lugares, pero no está. Xiangmin, ¿por qué crees que está actuando así? Ya hablamos con él, lo regañamos, lo golpeamos, pero nada funcionó. ¿Por qué los niños no pueden dejar la adicción a Internet? ¿Por qué el mundo es más corrupto cada día? ¿Qué es lo que está pasando? En esto, las palabras de Dios Todopoderoso son claras. Algunos dicen que el Señor Jesús en el que creen es el verdadero Dios, que cualquier otro no es el verdadero. ¿En qué consiste creer en Dios Todopoderoso? Sí, cuéntenos, por favor. Sí. Ellos creen en el Señor y creen que el Señor Jesús es Cristo. Eso es correcto. Cristo es el Dios encarnado y es el Dios práctico. Sí. Dios hizo 3 etapas de su obra para darnos la salvación. En cada era realiza una etapa. Dios tiene un nombre para cada era de su obra. En la era de la ley, Dios fue Jehová. En la era de la gracia fue el Señor Jesús. Ahora en la era del reino, el nombre de Dios es Dios Todopoderoso. Sí. Solo hay un Dios, pero ¿por qué tuvo un nombre diferente en cada era? Hay algo de misterio. Lo hablaremos después. Lo que debemos saber es que las 3 etapas fueron hechas por el único Dios. Aunque Dios tiene un nombre diferente, toda su obra es hecha por un espíritu, el Espíritu Santo. Cierto. Entonces, Jehová, el Señor Jesús y Dios Todopoderoso son el mismo Dios. Sí. El Señor Jesús es la aparición de Jehová, y Dios Todopoderoso es la aparición del Señor Jesús. Por lo tanto, no importa cómo cambie su nombre, es el mismo Dios quien hace la obra. En la era de la gracia, el Señor Jesús predijo que regresaría en los últimos días. El Señor Jesús vino otra vez. Es Dios Todopoderoso. Así es. Dios Todopoderoso dijo muchas verdades e hizo el juicio en los últimos días, con el propósito de purificar y transformar a la gente y salvarlos de todos sus pecados y llevarlos al reino de Dios y terminar con esta era oscura. Oh, ya entiendo. Leímos la palabra de Dios Todopoderoso y entendimos algunas verdades y ahora sabemos por qué el mundo es tan oscuro y malo y por qué los humanos son tan corruptos. ¿Por qué la gente vive con tanto sufrimiento y aflicción? ¿Qué trucos usa Satanás para corromper a la humanidad? La esencia de cosas terribles como los juegos en línea. ¿Por qué la sociedad hace, promueve y populariza los juegos en línea y el daño que hacen a las personas, especialmente a nuestros niños? Cierto. En esto, las palabras de Dios Todopoderoso son claras. Por favor, léenos. Está bien. ¿Puedo hacerlo yo? Claro. Ve a la página 1187. Dios Todopoderoso dice: la humanidad se ha desarrollado durante miles de años de historia hasta hoy, pero el hombre que creó originalmente se hundió en la degeneración desde hace mucho tiempo. Ya dejó de ser lo que yo deseo que sea. Por eso, la humanidad ante mis ojos ya no merece ser llamada humanidad. Es más bien la escoria de la humanidad que Satanás llevó cautiva. Cadáveres podridos ambulantes en los que Satanás habita y con los cuales se viste. La gente no cree en absoluto en mi existencia, ni le da la bienvenida a mi venida. Desde que el hombre tuvo ciencias sociales, la ciencia y el conocimiento ocuparon su mente. Después, estos pasaron a ser herramientas para gobernar a la humanidad. Y ya no hubo espacio suficiente para que el hombre adorara a Dios, ni más condiciones favorables para su adoración. La posición de Dios se hundió aún más abajo, en el corazón del hombre. El mundo dentro de este, sin lugar para Dios, es oscuro, vacío y sin esperanza. Y así surgieron muchos científicos sociales, al igual que historiadores y políticos, que expresaron teorías de ciencia social, la de la evolución humana
y algunas otras teorías que contravienen la verdad de que Dios creó al hombre para llenar el corazón y la mente del hombre. Así, cada vez son menos los que creen que Dios lo creó todo, y más quienes creen en la teoría de la evolución. Más y más personas tratan los relatos de la obra de Dios y sus palabras durante la era del Antiguo Testamento como mitos y leyendas. En sus corazones, las personas se vuelven indiferentes a la dignidad y a la grandeza de Dios. Al principio, de que en realidad Él existe y que domina todas las cosas. La supervivencia de la humanidad y el destino de países y naciones ya no son importantes para ellas. El hombre vive en un mundo vacío, solo come, bebe y busca el placer. Qué palabras tan precisas y maravillosamente expresadas. Sí, Sí. Veamos un video con las declaraciones de Dios. sí. Sí, claro. Satanás usa estas tendencias sociales para atraer a las personas paso a paso hasta entrar en un nido de diablos. Para que aquellos que se enreden en las corrientes sociales aboguen inconscientemente por el dinero y los deseos materiales, así como por la maldad y la violencia. Una vez que estas cosas han entrado en el corazón del hombre, ¿en qué se convierte este? El hombre se convierte en el diablo Satanás. ¿A qué inclinación psicológica del corazón del hombre se debe esto? ¿Qué defiende el hombre? Al hombre empieza a gustarle la maldad y la violencia. No le gusta la belleza, la bondad y mucho menos la paz. Las personas no están dispuestas a vivir la vida sencilla de la humanidad normal, sino que en su lugar desea disfrutar de un alto estatus y de una gran riqueza, gozar de los placeres de la carne, no escatimar esfuerzo alguno para satisfacerla, sin restricciones, sin lazos que los retengan. En otras palabras, hacer cualquier cosa que deseen. Por lo tanto, cuando el hombre está inmerso en estas corrientes, ¿puede el conocimiento que has aprendido ayudarte a liberarte? ¿Pueden la cultura tradicional y las supersticiones que conoces ayudarte a desechar este nefasto predicamento? ¿Pueden la moral y las ceremonias tradicionales que el hombre entiende ayudarle a ejercer control? Por ejemplo, el clásico de 3 caracteres puede ayudar a que las personas saquen sus pies de las arenas movedizas de estas corrientes. No puede. De esta forma el hombre se va convirtiendo cada vez más y más malo, más arrogante, más condescendiente, más egoísta y más malicioso. Ya no hay afecto entre las personas, ni amor entre los miembros de la familia, ni comprensión entre parientes y amigos. Las relaciones humanas están llenas de violencia ahora. Cada persona quiere usar métodos violentos para vivir en medio de sus congéneres. Aseguran sus propios medios de supervivencia por medio de la violencia. Ganan sus posiciones y obtienen sus propios beneficios usando la violencia. Y hacen todo lo que quieren usando medios violentos y realmente malvados. ¿No es terrorífica esta humanidad de hoy? Una tras otra, todas estas corrientes conllevan una influencia malvada que degenera continuamente al hombre, provocando que continuamente pierda conciencia, humanidad, razón y que rebaje su moral y su calidad de personalidad cada vez más, hasta el punto de que se puede incluso afirmar que la mayoría de las personas no tienen ahora personalidad, ni humanidad, ni conciencia, y mucho menos razón. ¿Cuáles son, pues, estas corrientes? No las puedes ver a simple vista. Cuando sopla el viento de una tendencia, tal vez solo un pequeño número de personas se convertirán en iniciadoras de esta. Empiezan a hacer este tipo de cosas
aceptando este tipo de idea o este tipo de perspectiva. La mayoría de las personas, sin embargo, en medio de su inconsciencia, seguirán estando continuamente infectadas, asimiladas y atraídas por esta clase de corriente, hasta que la aceptan sin darse cuenta y de forma involuntaria, y todos estén sumergidos en ella y sean controlados por ella. Y es que el hombre que no está en plenas facultades físicas y mentales, que no sabe cuál es la verdad, que no puede discernir la diferencia entre las cosas positivas y las negativas, estas clases de tendencias una tras otra lo hacen aceptar con facilidad dichas tendencias. El criterio de vida, así como los valores que proceden de Satanás. Aceptan lo que Satanás les dice sobre cómo plantearse la vida y la forma de vivir que Satanás les concede. Ellos no tienen la fuerza ni la capacidad, y mucho menos la conciencia de resistirse. La humanidad primitiva estaba en las manos de Dios, pero a causa de la tentación y la corrupción de Satanás, el hombre fue atado por Satanás y cayó en las manos del maligno. Entonces Satanás se convirtió, pues, en el objeto que debía ser derrotado en la obra de gestión de Dios, al haber tomado posesión del hombre y al ser éste el capital de toda su gestión. Si el hombre debe salvarse, tendrá que ser arrancado y recuperado de las manos de Satanás. Esto significa que el hombre debe ser tomado de vuelta tras haber sido retenido cautivo por Satanás. Este está derrotado por los cambios en el viejo carácter del hombre que restaura su sentido original. Y de esta forma, el hombre que ha sido llevado cautivo puede ser arrancado y recuperado de las manos de Satanás. Si el hombre es liberado de la influencia y la esclavitud de Satanás, este será avergonzado y el ser humano será rescatado en última instancia y Satanás derrotado. Al quedar el hombre libre de la oscura influencia de Satanás, el hombre se convertirá en los despojos de toda esta batalla, y Satanás será el objeto que será castigado una vez acabada esta batalla. Después de esto, toda la obra de la salvación de la humanidad habrá culminado. ¿Cómo se sienten después de oír estos pasajes de Dios Todopoderoso? Esas palabras son muy realistas y tan profundas. Jamás habíamos escuchado algo así. Sí, nadie más fue capaz de expresar tales palabras. Son muy profundas. Las declaraciones de Dios Todopoderoso son verdaderas. Revelan la condición miserable del mundo humano. Sí, así es. Basta con ver la sociedad. ¿Aún existen las relaciones normales? ¿El amor real? Ya no existen. ¿Cuántas personas dicen la verdad en estos días? ¿Cuántas son honestas? Todas están llenas de mentiras, trucos y engaños también. ¿Alguien habla de moral en la actualidad? Efectivamente, la gente ahora ni siquiera tiene conciencia. Incluso he escuchado cuánto vale la conciencia. Es cierto. cierto. Quieren fama y ganancias, incluso matándose entre sí. Muchos dicen que el corazón humano es traicionero, y es verdad. Así es. ¿No dirían que vivir en este mundo es agotador y está lleno de sufrimiento? Sí hay sufrimiento. Ujú. Y es agotador. En nuestra sociedad, tratar con gente es peligroso. Si no te cuidas, alguien puede ofenderse si expresas la verdad y podría terminar en desastre. Por ejemplo, si un periodista dice la verdad, puede ser acusado de vender secretos de Estado. Muchos periodistas fueron encarcelados por solo decir la verdad. Algunos hasta fueron asesinados. Las víctimas buscan ayuda de los funcionarios y solamente las golpean. Los que protestan en silencio también son acusados de crímenes.
Los disidentes que hablan ante el Comité Central son acusados de buscar derrocar al régimen. Y a los cristianos se les acusa de perturbar el orden social. Cierto. Muchos cristianos han sido vigilados, detenidos y arrestados por creer en Dios y predicar el Evangelio. Algunos de los arrestados incluso fueron torturados o asesinados. Así es. Los funcionarios son codiciosos y corruptos, y la burocracia está llena de peligros. En todos los niveles del gobierno conspiran unos contra otros, no pueden coexistir. ¿Y la gente común? No tiene autoridad ni poder. Para sobrevivir, siempre buscan caer en gracia y terminan siendo usados. Es difícil para ellos. Es cierto. Es cierto. En nuestra sociedad actual, la gente normal no puede sobrevivir. Ujú. Es así. Este mundo se volvió oscuro y malo, y nadie logra entender la fuente de este mal. Lo sabemos porque leímos las palabras de Dios. El mundo empeora y se oscurece, y la moral se está corrompiendo. Es el resultado de Satanás en el poder, engañando y corrompiendo a la humanidad. Sí, Por miles de años, Satanás, el diablo, usó enseñanzas tan dañinas como el ateísmo, la evolución y el materialismo para corromper y envenenar a la humanidad. Y así dañar a la gente con el cáncer del ateísmo desde jóvenes. Las mentiras de los demonios y las grandes personas se volvieron sabiduría popular, una forma de vida, y envenenan las mentes de la gente. cierto. Como cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. El del cerebro gobierna al del músculo. El hombre muere por dinero, las aves por comida. El dinero hace girar al mundo. Incluso he oído, un verdadero hombre tiene veneno. O el destino de uno está en sus propias manos. El conocimiento puede cambiar tu destino. Los estudiosos están en la cima de la sociedad. El hombre puede conquistar el cielo y la tierra. El mundo no tiene Dios y no existe el Salvador. Estas mentiras venenosas y malvadas de Satanás han corrompido y envenenado a la humanidad. Las filosofías, la lógica y los principios de Satanás se arraigaron en los corazones de la gente, haciendo que se vuelvan arrogantes y malvados, homicidas y deshonestos. Sí. Incluso Satanás usa la ciencia, el conocimiento, la fama y la fortuna para corromper a la gente. Satanás usa la tecnología, como los juegos de Internet, para envenenarlos. Y también pornografía, violencia, dinero, artimañas y otros juegos de poder para atraerlos y atraparlos. Esto causó una gran expansión de las ambiciones y deseos de la humanidad, transformándola más en fantasmas que en personas. Sí. Los seres humanos fueron corrompidos por Satanás para resistir a Dios. Vieron a Dios como el enemigo e incluso lo clavaron en la cruz. Ofendieron el carácter de Dios y fueron maldecidos por él. Esto causa desastres mayores y perdieron las bendiciones de Dios por la corrupción de Satanás. Ahora Dios vino para salvar al hombre. Sí. Sí. Dios expresó verdades para purificar y así salvar a la humanidad. Si aceptamos la obra de Dios y leemos su palabra, podemos entender las verdades y ver los trucos de Satanás. Si vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, podemos librarnos de la corrupción de Satanás. Podemos recorrer el camino correcto y obtener las bendiciones de Dios. Estoy de acuerdo. Sin la salvación de Dios, viviríamos con la filosofía de Satanás y ni siquiera seríamos humanos. Como era yo antes. Antes de creer, leía algunos libros, tenía conocimiento. Era arrogante, me sentía mejor que los demás. Aunque sabía que este mundo es siniestro y que la gente solo trataba de obtener beneficios sin afecto. Yo vivía según la filosofía de Satanás. Pensaba que era útil. Inconscientemente, me volví más engañosa y más hipócrita. Fue consecuencia de la corrupción de Satanás. Solo después de leer la palabra de Dios Todopoderoso, aprendí la verdad y lo que es la vida. Antes pensaba que el conocimiento podía cambiar el destino de una persona, pero ahora veo que estaba equivocada.
Mucho conocimiento humano fue producido por la corrupción y el veneno de Satanás, como el materialismo, el ateísmo, la evolución y otras. Este conocimiento está lleno del veneno de Satanás. Mientras más personas sepan y acepten esto, más corruptos habrá. Y menos aceptarán la verdad. Y tal vez vean a Dios como el enemigo. Ahora veo claramente que hay una forma de resolver la corrupción del hombre. Hay una solución. Aceptar la obra de Dios, leer su palabra, compartir la verdad. Cuando la gente conozca la verdad y admita que la palabra de Dios es verdad, entonces se purificarán del carácter satánico y se librarán de las malvadas falacias de Satanás. Solo ellos pueden ser purificados y salvados por Dios. Al leer la palabra de Dios Todopoderoso, entendieron la verdad de las cosas. Se ahorraron dolor y problemas. Es grandioso. Ujú. Si podemos hacer que nuestro hijo crea en Dios, cuando conozca la verdad, podrá dejar su adicción y tendrá una nueva dirección en la vida. Y así no nos preocuparán los malos ejemplos. Sí, qué bueno que los invitamos a hablar sobre la fe en Dios. Gracias a Dios. Después de escuchar las declaraciones de Dios Todopoderoso y sus testimonios, nuestro hijo va a estar bien. Gracias a Dios. Hace tiempo me hacía una pregunta. ¿Por qué los niños no pueden dejar la adicción a Internet? Sí. ¿Por qué el mundo es más corrupto cada día? ¿Por qué las nuevas generaciones son peores que las anteriores? ¿Qué es lo que está pasando? Para encontrar respuestas, leí muchos libros sobre los problemas de la sociedad y escuché conferencias en Internet explicando temas sociales. Y nadie puede explicar con certeza la raíz de estos problemas. Sí. Al escuchar la palabra de Dios Todopoderoso, entiendo que todo esto es resultado de que Satanás corrompe a la gente. La única forma de saber la verdad es creer en Dios y leer su palabra. Y así podemos reconocer la corrupción de Satanás y librarnos de Satanás. Sí.